Muy buenos días, amables amigos y amigas televidentes. Buenos días, familia. Reciban de nosotros una calurosa bienvenida a una entrega más de su programa Visión Social Globalizada. De este lado, su fiel amigo, servidor y canchanchan de siempre, Janoy Sosa, pues honrado, contento, agradecido de contar con su sintonía y esperando pues que este día esté transcurriendo maravillosamente para todos ustedes en cualquier lugar que se encuentren de ese lado del receptor. Qué bueno encontrarnos por estos medios una vez más. Y bueno, les garantizo que igual que cada semana tenemos para ustedes un contenido interesante, un contenido motivador, un contenido cargado de la mejor vibra que podamos encontrar y transmitirles. Hoy voy a compartir el set con alguien que para mí más que un invitado, en este caso, es un co-conductor. Es un joven a quien conozco muy bien, a quien me une una gran amistad. Es alguien que es un colaborador muy cercano, joven profesional de la psicología, psicólogo clínico, docente universitario. El tipo es hasta tita, señores. El tipo es hasta ilustrador, escritor. Un muchacho a quien, se activó Bixby. Por eso es que hay que tener cuidado, señores, con estos dispositivos electrónicos, porque ya la privacidad se ha perdido. Bixby tiene acceso al micrófono de mi unidad y se activa con ciertas palabras que yo digo, pero imagínense. Les comentaba de mi querido invitado del día de hoy, que es un joven inteligente, es un joven muy preparado, profesional de la psicología, docente universitario, artista, escritor. Pero además no es porque yo lo diga, no es porque sea mi amigo, es un crack. Y entonces es un honor poder conversar con él y que pueda acompañarnos en el set en el día de hoy. Buenos días, Jorge. Es Jorge Luis Domínguez. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buen día, público. Me siento muy bien y honrado de estar aquí, de esta invitación, la cual agradezco profundamente. Y ¿qué más decir? Esa presentación ha sido bastante completa, ¿verdad? Pero me quedé corto. En sentido general, sí, mi nombre es Jorge Domínguez, psicólogo clínico. Tengo dentro de las habilidades que has mencionado la parte artística, la cual hemos venido desarrollando a través de la escritura, actualmente llevando a cabo un proyecto de un libro de poesías. Qué bien, qué bien. Aún en los pasos iniciales, todavía hay que seguir profundizando, pero vamos en esa línea. Hay que afinar mucho. También incursionando en otro aspecto, en otra área que es muy poco conocida aquí en el país, que es la parte de la ilustración cómic y manga, la creación en mi parte específica de guiones para ese tipo de trabajos. Muy bien. En la parte de la psicología, pues el camino ha ido un poco lento en lo que tiene que ver con llevar a cabo digámoslo así, la parte de la terapia en consultorio, pero nos hemos enfocado más por lo que es la psicoeducación, por lo que es ser facilitador en distintas áreas. Qué bien, qué bien. ¿Tú con qué trabajas actualmente? Actualmente estamos trabajando en lo que es el programa Familias en Paz, que es una iniciativa de Prosoli, el programa Progresando con Solidaridad, de lo que es la Vicepresidencia de la República. Ah, muy bien, muy bien. Fíjate que aun cuando hablabas de esa parte de que no has incursionado de manera directa en lo que es psicoterapia, debo decir que para ustedes los millennials, sobre todo, ya el enfoque de la psicoterapia dentro de un consultorio no es la primera opción, ¿no? Sino el desarrollo de actividades que permitan lograr lo mismo que se logra en la terapia, que la catarsis, que la parte de trabajar la psicoeducación, que la modificación conductual, que la parte de el manejo de traumas o de situaciones potencialmente estresantes a través de ciertas actividades. Entonces, me parece interesantísimo y quizás en otro momento podríamos nosotros conversar un poquito sobre cómo el arte
y sobre todo este arte de características tan tecnológicas, como es esa parte de la ilustración, de los cómics, de los mangas, tienen un impacto o podrían tener un impacto en la psiquis de los individuos en términos de su potencial curativo o su potencial de tratamiento de traumas. Estamos hablando ahora en la época de las terapias a través de la web, de los tratamientos a través de mecanismos electrónicos. Así que es algo interesante que podríamos conversar más adelante, en otra ocasión. Sí, así es. Realmente todo influye. Ahora mismo, como vemos que vivimos en un mundo globalizado completamente, cada cosa que hacemos tiene un impacto de manera directa o indirecta en la vida de los demás. Y las artes, que desde siempre han sido parte fundamental de lo que es la forma de dirigir el comportamiento humano, pues realmente no han dejado de jugar ese papel. Y el arte de la ilustración no es más que otra forma de manifestar esto. Exactamente. Al público. Así es, y es sumamente interesante. Vamos a conversar con Jorge, no de esta parte, esto fue simplemente una introducción para que ustedes vean lo interesante que será conversar con él, porque tiene conocimientos y dominios temáticos en múltiples áreas. Pero vamos a hablar con él concretamente de cómo él ve la situación actual del coronavirus en términos de su impacto psicológico. Eso lo vamos a hacer después de que, como de costumbre, durante este periodo de crisis, discutamos un poquito sobre el reporte epidemiológico que emite con regularidad el Ministerio de Salud Pública. Señor director, tenemos la imagen de los últimos datos presentados por el Ministerio de Salud Pública. Excelente, excelente. El último reporte, el boletín número 70 del Ministerio de Salud Pública, nos habla de que tenemos 16.068 infectados. En el reporte de hoy también aparecen 345 casos nuevos. Los 16.068 infectados son el número acumulados. Hay 485 fallecidos y 8.952 recuperados. Y aquí es importante señalar algo, y es parte de lo que nos va a dar pie de conversación, Jorge. Es que tenemos 16.068 casos de personas infectadas, que es el acumulado. Sin embargo, nos ha ido bastante bien con el porcentaje de recuperados. Estamos hablando de más de la mitad de estos ya recuperados, lo que nos deja con un número de menos de 7.000 personas infectados actualmente, ¿verdad? También el hecho de que, gracias al Señor, el número de fallecidos no ha llegado a 500, no hemos tenido los casos de colapso del sistema, no solo del sistema sanitario, sino del sistema de procesamiento de fallecidos, como ha pasado en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que hubo tantos muertos, y estamos hablando que Estados Unidos lleva más de 100.000 muertos, que hubo que empezar a construir fosas comunes para poder disponer de los cadáveres de manera segura. Igualmente lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, que hubo casos en que la gente comenzó a quemar cadáveres en las calles. El caso de Italia y de España, donde tuvieron días en que morían 700, 800, 900 personas. Nosotros no llegamos a esos niveles por múltiples razones, entre ellas el clima, ¿verdad?, que favoreció bastante, la exposición diaria a luz solar, que impactó bastante en el poder de propagación de impacto del virus. La edad promedio de los ciudadanos, nosotros tenemos una población que es bastante joven. Claro. Exactamente. Por lo tanto, no era la población, la mayor parte de la población en República Dominicana no era vulnerable, no es vulnerable al virus como es en otros países que tienen un rango etario promedio mucho mayor, entre otras cosas. Eso es importante resaltarlo. Pero aún tenemos un ritmo de contagio que es más o menos alto. Estamos hablando de que ayer teníamos 459 casos que fueron reportados por el Ministerio de Salud Pública. Hoy, pues, el número fue el que acabamos de ver, de unos 395. Es una reducción, aunque estamos hablando de que, por ejemplo, para el mes de abril teníamos solamente unas 800, 900 pruebas al día. Apenas en el mes de abril
A finales del mes de abril llegamos a 1.000 pruebas por día. Hoy estamos hablando entonces de unas 1.500 pruebas por día, lo que quiere decir que aunque el número que se reporta de casos es mayor, el porcentaje de positividad, el índice de positividad sigue siendo o ha disminuido un poquito o sigue siendo más o menos un 20%. Actualmente estamos en un 19%, siendo específico con lo que decía el ministerio. En un momento estuvimos en un 25%, en las últimas semanas fuimos descendiendo. Por eso la gente se pregunta, pero tenemos 500 casos por día, 400 casos. Sí, también hay que ver la cantidad de pruebas que hicieron en ese día. Exacto. Igualmente, el índice de mortalidad de la enfermedad, que en un momento llegó a situarse en 6%, que no es nada parecido a lo que vivieron esos países que citamos, que llegaron a tener índices de mortalidad de por encima del 10%. Nosotros nos acercamos mucho al 6%, por eso fue el tope. Actualmente está el índice de mortalidad de la enfermedad, está un poquito por encima del 3%. En un momento nos situamos, hubo una meseta de 4%, pero luego empezó a descender. Lo que quiere decir que en comparación con lo que han vivido otros países con mucho más recursos, con población más educada, nos ha ido bien. Por eso que yo digo que Dios es dominicano. Nos ha ido bien, pero he visto mucha imprudencia en la población. No sé si luego tú me comentarás un poquito de eso. Sí, mucha imprudencia en la población, mucho descuido, mucha irresponsabilidad en la población, en ciertos segmentos de la población, que es algo sumamente preocupante, y de eso vamos a hablar. Entonces, no sé, señor director, si nos iremos a la primera pausa o tenemos unos minutos más. ¿Nos vamos a la pausa? Entonces, con su anuencia, amables amigos y amigas televidentes, vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, entonces vamos a entrar de lleno en la conversación con nuestro amigo y colega Jorge Luis Domínguez. Con su permiso. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Todo lo que hacemos en aduanas es importante y soy parte de ello. Junto a mis compañeros, laboro en Puerto Caucedo como técnico de despacho. Adelante 13, 8, 7 y 6 con el contenedor ONU 768-4894. Sé la responsabilidad que representa y la asumo con la seriedad que implica responder por ello ante el país hasta el último minuto de la jornada. Terminamos el despacho por el día de hoy. Pasen feliz resto de la noche. Soy Arturo Peñasuazo, conóceme, soy como tú. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades
que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Amables amigos y amigas televidentes, estamos de vuelta en su programa Visión Social Globalizada. Y como comentábamos antes de irnos a la pausa, seguimos aquí en compañía del amigo y colega Jorge Luis Domínguez y vamos a iniciar una conversación con él sobre el tema de en qué circunstancias nos encontramos en el coronavirus, con relación al coronavirus, pero también cómo prepararnos para lo que sigue. Y quiero ponerte en contexto, Jorge. Después de 2 meses de confinamiento como medida de prevención para reducir las posibilidades de contagio del coronavirus en la población en general, entonces el gobierno plantea una reapertura gradual de la economía, con el objetivo de que la gente se integre a sus actividades habituales, ¿no? Sin embargo, lejos de la gente interpretar, es mi percepción, me gustaría escuchar la tuya, lejos de la gente interpretar de que aún continuamos en medio de una crisis, que estamos abriendo la economía porque es necesario para evitar, es tan malo que se nos colapse el sistema de salud como que colapse la economía en general, porque si la economía colapsa no vamos a generar recursos para atender a los enfermos. Y entonces tendremos gente muriendo por coronavirus y gente muriendo por otras cosas. Entonces, es necesario que se reabra la economía de manera prudente, de manera paulatina, pero también es importante mantener las medidas de prevención y de protección de la salud frente al coronavirus. Sin embargo, la gente no está interpretando esto. La gente entiende que la crisis terminó. He visto publicidad diciendo, juntos vencimos, juntos ganamos la batalla al coronavirus. He visto publicidad, por ejemplo, promoviendo que la gente celebre, por ejemplo, el Día de las Madres, sin decirle a la gente que el tema del Día de las Madres es una celebración que lamentablemente tenemos que suspender por ahora. ¿No? Vemos a la gente saliendo, planificando, he visto casos de gente planificando parrilladas y encuentros, gente que ya está hablando de qué vamos a cocinar el domingo porque es Día de la Madre y hay que ir a visitar a mamá. Es decir, yo siento que la gente no entiende lo que ha representado el coronavirus, ¿verdad? La gente no entiende en qué momento nos encontramos y la gente no entiende cómo prepararse para lo que viene, porque esto no ha terminado. Entonces quiero comenzar, luego de esta breve introducción, Jorge, dime, desde la perspectiva de un joven profesional de la conducta, que trabaja la parte de psicoeducación, que tiene contacto con mucha gente en el marco de su trabajo, ¿qué ha representado el coronavirus para la sociedad, en sentido general, en términos globales? Bien, antes que nada, y valga la redundancia, decir que esta es una situación completamente nueva, pero enmarcándonos en la parte local, en la parte que corresponde, en mi caso personal, quizás por la juventud, modestia aparte, y por el caso en sentido general de lo que es la población dominicana. Nosotros vemos que esta es una situación nueva, porque si bien es cierto que nos hemos enfrentado a crisis anteriormente de tipo catástrofes naturales y demás,
me parece que esta es la primera ocasión en la que en sentido general toda la población se ve afectada de manera directa por una crisis de esta naturaleza. Es decir, aunque han habido quizás huracanes y demás, siempre vemos que hay una parte de la población, una provincia específica o lugares específicos que son más afectados que otros. Pero en esta ocasión ha sido una crisis que nos ha afectado a todos, vamos a decirlo así, de manera igualitaria, ya que todos nos hemos tenido... No discrimina, no discriminado. Exactamente. Ha matado a ricos, ha matado a pobres, ha matado a clase media. Exactamente, tanto en la parte social, pero vemos que todos nos hemos tenido que quedar en casa. Entonces, nos ha afectado de manera psicológica, nos ha afectado de manera económica a todos y cada uno de nosotros. Entonces, tomando en cuenta esto, y otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta al analizar toda esta situación es un factor sociocultural del dominicano. Según yo he venido analizando, en otras culturas se guarda lo que es cierto protocolo de cómo la persona debe comportarse en ciertos espacios y al momento de tener un contacto con los demás. Nosotros, por el contrario, tenemos una cultura de libertinaje social. Y de mucho acercamiento. Sí, exacto, por ahí va. No quizás de una forma negativa al decir libertinaje, pero más bien que hay ciertas formalidades que ya no guardamos. Entonces, esto hace que sea un poco difícil sobrellevar la parte de lo que es la reapertura económica, ya que para lograr hacer esto de forma completamente efectiva, tenemos que tomar en cuenta también lo que es los protocolos, y eso conllevaría un cambio radical en lo que es el comportamiento, la forma de pensar de la población en sentido general, que es un proceso que tenemos que trabajar de manera ardua para que se pueda lograr en el poco tiempo que nos dé de margen el poder integrarnos a la vida. Requiere mucha psicoeducación, poder concientizar a la gente sobre este proceso. Pero cuando uno ve la economía de países, de potencias económicas mundiales, seriamente afectada, la economía de países con menos recursos casi colapsada, ¿no? Cuando uno ve emblemas económicos mundiales como la ciudad de Nueva York, que es uno de los principales centros de bolsa del mundo, si no el principal. Uno mira Times Square, por ejemplo, completamente cerrado. Es decir, a Times Square tú vas a las 3 de la mañana en condiciones normales y tú encuentras un diluvio de gente. Y todos los negocios abiertos y la gente transitando libremente y gente de todo el mundo. Hoy en día, Times Square a las 3 de la tarde, completamente cerrado, completamente vacío. Cuando uno ve eso, pero cuando uno lee estadísticas que te ofrecen la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, GIS Data, que nos habla de cuántos millones de muertos actualmente, cuántos millones de infectados actualmente, unos 10 millones. Unos 10 millones, así 10 millones de infectados. Estamos hablando de 100.000 muertos en países como Estados Unidos. Si esto uno lo ve, ¿es el dominicano capaz de extrapolar eso, traerlo aquí y ver la realidad? Poder entender la realidad de aquello a lo que nos estamos enfrentando. Seguimos viendo que es un trabajo que nos toca a nosotros, quienes tenemos cierta capacidad, sin quitar el mérito a los demás y sin tirarlos muy por el suelo, podríamos decirlo así, en términos simples, la capacidad real que tiene el dominicano. Pero volviendo un poco atrás con lo de la parte de la cultura nuestra, de cierta informalidad al trato social, se nos hace un poco complejo el cambiar esa forma de pensar tan arraigada en lo que es la vida del dominicano. A esto también tenemos que sumarle el hecho de que el trabajo aquí
en su mayoría es de manera informal. Entonces, eso nos conlleva a una falta de protocolos en la mayoría de los establecimientos comerciales y demás, que también podrían contribuir a que se agravara una situación en una apertura completa a lo que es la economía. O sea, si yo te interpreto bien, Jorge, si yo te interpreto bien, tenemos que establecer protocolos que no teníamos, ¿verdad? Así es. En todos los aspectos. Pero también tenemos que lograr que la gente entienda esos protocolos. Así es. Que la gente se adapte a esos protocolos para que los cumpla. Así es decir, ahora tenemos que iniciar una campaña de psicoeducación para que la gente entienda los protocolos que se van a implementar o que se deben implementar para prevenir el contagio del coronavirus. Así es. Entonces, no hacemos nada con establecer medidas si no educamos a la gente. Eso es correcto. Tenemos como un ejemplo simple que quería mencionar, un puesto de empanadas. Una persona va, allí tú no vas a ver una fila ordenada, tú no vas a ver quizás ciertos protocolos de distanciamiento, de higiene, que serían los propios para que esto pueda ayudar a que se pueda ir disminuyendo lo que es la parte del contagio. Entonces, ese es solo un ejemplo de muchos comercios, de muchos tipos de actividades que se realizan que no se va a cambiar tan fácilmente. Claro, no con esto buscamos ser pesimistas, sino por el contrario, que se entienda que estas son las cosas que sí tenemos que tomar en cuenta y que debemos ir cambiando para poder sobrepasar esta situación, porque como tú bien decías, nosotros entendemos que hay una relación directa y dependiente de lo que es la reapertura económica con la disminución del virus. Es decir, la gente entiende, en términos simples, que el hecho de que se reabra la economía significa que el virus o la enfermedad en sí va a disminuir, y no es así. Es todo lo contrario. Si no se toman las medidas, entonces se incrementará. Entonces, tomando en cuenta esa relación, al momento de irnos incorporando a lo que es las actividades y demás económicas, pues tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y la pregunta que hacías, que si es necesario, pues sí lo es, pero hay que tomar en cuenta muchos aspectos antes de poder hacerlo de manera generalizada, completa, ¿no? Así es. Nosotros, algo en lo que estamos de acuerdo, todos los que de una u otra manera abordamos este tema, es que deben establecerse protocolos en todos los aspectos de la vida. Ya tocar el tema, por ejemplo, de los protocolos que deben establecer las empresas, eso es un tema bastante amplio, las universidades, los centros educativos de diverso nivel, ¿no? Los diferentes centros de convergencia social de diferente tipo. Esos son temas bastante amplios, porque en algún momento vamos a tener que volver a los cines, en algún momento vamos a tener que volver a las playas, vamos a tener que volver a los hoteles, vamos a tener que volver a los restaurantes, porque eso es parte de la vida. Así es. ¿No? Así es. Aun cuando tenemos que revisar nuestros hábitos de consumo, no solamente frente al coronavirus, sino frente a diferentes elementos como el tema del calentamiento o del efecto invernadero, calentamiento global, el tema de los plásticos y la contaminación del medio ambiente. Tenemos que revisar nuestros hábitos de consumo. Ahora se suma el coronavirus. Bien, pero vamos a enfocarnos en el aspecto personal y familiar. Yo tengo la obligación de protegerme yo y proteger a mi familia. Yo tengo la obligación de prevenir, tengo la responsabilidad de prevenir el contagio. Mi contagio, el contagio de mi familia, mis seres queridos, pero también el contagio de los demás ciudadanos, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a hablar de protocolos que podemos establecer nosotros, protocolos de acción que podemos establecer nosotros y para reducir la probabilidad de contagio. Y yo quiero ponerte la primera piedra, ¿no? Bien. Lo primero que debe haber después de un evento traumático y antes de establecer los protocolos para enfrentar la situación, es un aprendizaje. Así es. Una moraleja.
Yo debo aprender qué representó para mí el evento traumático y entonces a partir de ahí yo tomar las medidas para yo enfrentarlo a lo futuro, para prevenir que me vuelva a ocurrir en otra circunstancia parecida y para enfrentar la circunstancia actual. Así es. Primero tiene que haber un aprendizaje. El primer aprendizaje que yo entiendo, que yo encuentro a esto, hablando en términos personales, es qué frágiles somos los seres humanos. Nos creemos todopoderosos, nos creemos que toda esta tecnología nos permite sortear cualquier circunstancia y el coronavirus nos demostró que no. No hay vacuna para el coronavirus pese a toda la tecnología de la que disponemos. Gente de dineros, países de muy buena posición económica, potencias mundiales se vieron duramente golpeados. Así que, qué frágiles somos como individuos y como sociedad. Segundo, siempre, y leía un meme en estos días que decía, a ti te habían dicho que ahorrara por si se presentaba algo. Ah, pues míralo ahí. A mucha gente el coronavirus lo agarró con los pantalones abajo, literalmente. Los agarró, los sorprendió en una situación económica difícil, los sorprendió quizás cuando muchos pensaron, mira, yo gasté dinero en tal cosa de manera innecesaria. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas personales, aquí hay un aprendizaje importante que hay que sacar. Tercero, otro aprendizaje importante, la valoración de nuestros seres queridos. Ahora hay mucha gente, loco, por darle un abrazo a su mamá. Y ya no puede visitarla, si es una persona responsable. Incluso hay personas que han tenido que alejarse de sus hijos. Es decir, personas que trabajaban en el interior del país y que venían a su casa los fines de semana, cuando los agarró el coronavirus, el tema del coronavirus, tienen meses que no ven a sus hijos en persona. Militares que me dicen, amigos militares que me dicen, bueno, yo tengo ya tiempo que a mi casa no entro porque estoy trabajando en la calle. Entonces, valorar a nuestros seres queridos cada tiempo que pasamos con ellos. Entonces, el primer paso es sáquele el aprendizaje a esta situación. Tira para adelante. Bien. Yendo un poco atrás a la parte de la educación en sentido general, hay que irnos más, tal y como tú dices, por la parte de la sensibilización. Es decir, no es solamente una educación con un propósito quizás pedagógico y demás, sino con la parte de la sensibilización, porque ya estamos entrando en una materia que nos toca de manera profunda en lo que es la parte de los sentimientos y la relación que tenemos con los demás. Entonces, entender esto, entender que todo lo que se está haciendo es para una ganancia mayor que nos va a ayudar de manera personal y con nuestros seres queridos, es la parte fundamental y donde se tiene que hacer hincapié en toda campaña que se quiera implementar para que las personas entiendan la situación real que se está teniendo. Me gusta mucho esa parte, porque cuando se habló de coronavirus en China, y aunque hubo muchos señalamientos de que la pandemia tenía grandes probabilidades, de que la enfermedad tenía grandes probabilidades de expandirse y convertirse en pandemia, aquí nadie le hizo caso. Nosotros celebramos diciembre, eso fue en noviembre, nosotros celebramos diciembre igualito. Así es. Y celebramos enero y Reyes igualito, y la gente ya estaba haciendo planes, 14 de febrero, y haciendo planes para Semana Santa, esa rumba igualita. Así es. Cuando se hablaba todos los días del coronavirus y del avance del coronavirus. Así es. O sea, la gente nunca se sensibilizó a pensar, esto es serio, mira lo que está pasando en China, eso podría llegar aquí, eso podría pasar aquí. Eso nos pasó y de eso tenemos que hacer el mea culpa todos. Entonces, la sensibilización es un momento importante. Sí, de hecho, en principio, personas utilizaban las mascarillas y otros que los veían se burlaban. Así es. Y así mismo. Un sinnúmero de cosas que quienes comenzaron a tomar las medidas, pues se veían afectados por este tipo de bullying y demás. Yéndonos a la parte económica en sentido personal, sí, esto también nos ha afectado, como decíamos, hay mucha informalidad en lo que es la parte del trabajo en nuestro país y nuestras arcas personales se han visto mermadas. Entonces, ciertas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta, los economistas que manejan mucho mejor el tema, pues ya han dado sus pareceres,
pero dentro de ellas está la priorización de gasto. Exacto, del gasto, de qué es lo que realmente necesito para mantenerme en este periodo. Y la inclusión de nuevas deudas, eliminar eso sería una medida muy importante si no es completamente necesario. El ahorro, tratar de ahorrar, claro, aun cuando sean pocas cantidades de dinero, se comienza con poco y luego se va aumentando la medida de las posibilidades, pero es muy buen momento para iniciar la cultura del ahorro, es muy buen momento para iniciar la cultura de no endeudarse a menos que sea estrictamente necesario. Así es. Y parte de ello conlleva lo que es un análisis, porque toda actividad que nosotros vayamos a realizar, y más ahora en esta situación, conlleva un análisis, tanto de cómo está mi economía actualmente, pero proyectar eso hacia el futuro y tomar notas al respecto, ya que muchas veces nosotros tendemos a realizar actividades, pero no llevar registros de las actividades que realizamos. Entonces, llevar registros nos ayudará a sobreponernos a la situación, ya que podremos tomarlos como referencia para futuras acciones que queramos llevar a cabo. Esto no solamente en la parte económica, sino en distintas áreas de nuestra vida en el sentido general, tanto de las actividades que realicemos fuera de la casa, dentro de la casa y demás, que nos ayudarán a seguir. Quiero ir por ahí. Qué bueno que te metiste tú solo, ¿verdad? Qué bueno que tú empezaste a trillar ese camino, porque los protocolos de relación, por ejemplo, de pareja, tienen que cambiar. Los protocolos de relación con los niños tienen que cambiar. Tú llegas y voy a darte el pie de amigo para que tú arranques por ahí. Aunque quizás no es el enfoque tuyo, porque tú no eres terapeuta de pareja ni familiar, pero yo sé que dominas el tema y hay mucha psicoeducación involucrada en esto. Tú acostumbras a llegar a tu casa después de un día de trabajo y desde que llega, si tu pareja está ahí, pues un beso desde que llega o agarrado de mano. Ya, por ejemplo, eso no se puede. Ya el beso desde que usted llegó a su casa, eso hay que suspenderlo. Ahora tiene que ir, bañarse, higienizarse completamente antes de usted tocar a su pareja cuando llega a la casa. Igualmente, si tu pareja lo hace, decirle, mi amor, disculpa, ve, báñate, cámbiate esa ropa, cepíllate, y es importante porque la gente cree que eso es lavarse las manos. Hay que mantener altos niveles de higiene, porque el virus una vez se adquiere, pasa mucho tiempo en la garganta, en el tracto respiratorio, y entonces reducimos la carga viral cuando mantenemos estas vías higienizadas. Entonces hay que establecer el protocolo con su pareja de que ya cuando llegamos a la casa no nos saludamos con un beso, nos vamos a saludar después de que nos bañemos, vamos a tocar después de que nos bañemos. Igualmente con los niños, tú llegas a la casa y los niños de una vez corren a ti. Decirle, no bebé, mira, disculpa, mijo, mi hija, tan lindo, ahorita déjame higienizarme porque estoy sucio. Igual si ellos son los que por alguna razón tienen que salir, hay algo que tienen que salir, que van a la clínica, que tienen que hacer algo con ellos, desde que lleguen, inmediatamente no los toque. No dejen que ellos te toquen porque los niños son uno de los principales transmisores del virus. Entonces, con esto, eso es parte del protocolo. Sí, hay que tomar en cuenta algo. No siempre la información que se emite llega de manera clara y de manera efectiva al receptor. Hay personas que quizás verán un mensaje o una campaña de prevención y no la entenderán de manera completa, pero todos esos protocolos, todos esos pasos que se puedan tomar antes que ser implementados como tal y que puedan ser interpretados de una forma errónea por parte de los miembros de la familia o por parte de nuestros allegados, tenemos que comenzar con lo que es la parte de la sensibilización y dejarles claro el porqué de estas medidas si estas personas aún no han interiorizado lo que esto implica. Es decir,
que no se entienda que es una falta de afecto, una retirada del afecto de manera brusca, sino que haya una conversación tanto entre los miembros de la familia, tanto aquel que tenga un mayor grado de conciencia que pueda explicarle a sus allegados lo que esto implica. No te Psicoeducación es la clave, ¿no? Así es, no te estoy retirando mi afecto, no te estoy dejando de querer, te voy a dar el afecto, pero va a ser de otra manera que nos va a ayudar a cuidarnos a ambos. Yo te estoy cuidando y me estoy cuidando. Y entonces eso va a hacer que las relaciones, en vez de distanciarse, continúen, pero de una forma... O se fortalezcan, ¿no? Diferente, exactamente. Conversaba con alguien que tuvo una reacción como de que yo era una especie de abogado del diablo, cuando yo le dije, mira, este fin de semana no hay celebración de las madres. Este fin de semana no es recomendable que tú vayas donde tu mamá a darle el abrazo. Y él me decía, pero tú te estás volviendo loco. Un fin de semana, el día de la madre, que yo no vaya a ver a mi mamá. Pero ¿en qué cabeza cabe? Digo, bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Es probable, hay significativas probabilidades de que tú vayas donde mamá a celebrar su día con ella, le des un abrazo este año y el año que viene no la tenga. Porque se la llevó el coronavirus. O sea, a veces así de crudo tenemos que ser. Claro. Puede ser que tú vayas este año y abraces a tu mamá, y que el año que viene, por esa conducta imprudente, tu mamá no esté para abrazarla. Entonces mejor sacrificarse este año y darle el abrazo por Zoom o por Skype y decirle, mamá, yo te quiero y felicidades en tu día. Y cuando pase esta crisis, hablamos de regalo y vamos a celebrar, porque al fin y al cabo hay algo que nos han dicho en forma de cliché. Todos los días son días de la madre, todos los días son días de San Valentín. Todos los días son días de cumpleaños. Entonces, si que no podamos celebrar tu cumpleaños en este momento porque no podemos estar juntos, no significa que no lo podemos hacer más adelante, y esta crisis va a pasar. Así es. Pero también, como mencionabas, los medios electrónicos y los distintos canales que tenemos, las plataformas que ahora están más abiertas que nunca, esas también son herramientas que podemos utilizar para demostrar el afecto a aquellos quienes están lejos. Y aunque suene un poco quizás fuera de lo que es la costumbre que todos tenemos de demostrar el afecto de forma física, con un acercamiento físico, también podemos entonces ahora sacar la parte de las palabras, ¿verdad? Sacar la parte verbal a flote y utilizarla para expresar este tipo de cariños. A veces tendemos a abrazar a alguien, darle un saludo muy efusivo, pero no siempre le decimos de manera textual, te quiero. Te quiero, exactamente. Entonces podemos aprovechar para hacerlo de esta manera. Podemos también sacar nuestros dotes artísticos escribiendo, ¿verdad? Escribiendo haciéndole frases, un dibujito, escribiendo poemas, como sería mi caso. El que tiene esa habilidad, el que no la tiene, que haga un dibujito y haga un corazoncito. También, y no tienen que ser cosas muy elaboradas. Los mismos niños ponen la mano, hacen un dibujito ahí sencillo, y eso es suficiente. Entonces, postergar ciertas cosas es lo que nos va a llevar a que podamos disfrutar más de estas cosas cuando las tengamos, de estas actividades y demás, tal y como tú decías. Bueno, quizás este año no te puedo dar un regalo en ese día específico, pero el año que viene aprovecho y te lo doy doble. O más adelante, que te vea, pues reprogramamos y tenemos nuestro Día de las Madres igual. Exactamente. Esto se olvida. Igual que a uno se le olvida, por ejemplo, los protocolos de protección, de higiene. De momento tú sales, me pasó a mí esta mañana cuando venía para el canal, me vengo y de repente me quiero poner la máscara cuando me voy a desmontar el vehículo, pero recuerdo que dejé la máscara, la que usualmente, la que llevo usualmente, que es una máscara que puedo utilizar y reutilizar, ¿no? Bueno, pero resulta que yo tengo máscaras en el vehículo. Abro la guantera, tengo máscara y tengo guantes en el vehículo. Entonces, ¿qué uno hace? Que uno se prepara, porque esto es fácil que se olvide. Es fácil que ciertas emociones hagan que nuestro pensamiento se nuble un poquito
y que entonces olvidemos las conductas que debemos emitir y las precauciones que debemos tomar. Entonces, ¿qué uno hace? Bueno, yo sé que tengo que cargar máscaras y guantes. Tengo en la casa, cerca donde me voy a cambiar, pero tengo en el carro también. O si ando a pie y las mujeres tengo en la cartera. O el hombre, tengo una mochilita, tengo en la cartera, siempre tengo guantes ahí y máscaras de más. Que en un momento no cogí las que estoy acostumbrado a utilizar. Bueno, pero sé que tengo una. O tengo en la oficina, de manera que si en un momento se me olvidó y no tiene que llegue a la oficina, tengo máscaras y me la pongo. Alcohol, tengo donde lo pueda ver. Pero también algo que utilizamos en modificación de conducta, ¿verdad? Que es el establecer recordatorios por toda la casa donde yo me muevo para que me permitan tener en cuenta conductas que debo emitir. Sí. En esa parte, recordar nosotros y aquellos que no tengan la información, saber que toda conducta nueva que se quiere incorporar a nuestro repertorio tiene que pasar por un proceso. Nosotros tenemos que interiorizarla y tenemos que crear las rutas sinápticas, es decir, nuestro cerebro, para que estas conductas puedan ser fijadas. Entonces, tal y como tú decías, los recordatorios que nosotros mismos ponemos nos servirán para que esta conducta de tener siempre los guantes y las mascarillas y todo el protocolo de higiene que debemos ir implementando, pues se puedan fijar. Pero también a nuestros familiares y demás, siempre recordárselos. Vas para la calle, acuérdate de llevar la mascarilla. A mí me pasaba con mi madre que ella tenía que salir en estos días y yo le decía, llevas tu mascarilla, llevas tus guantes. Ella sí los tenía, pero también es parte de nuestra responsabilidad para con nuestros seres queridos recordárselos, para que todos podamos pues vernos seguros. Y establecer un compromiso allí de tú me cuidas, yo te cuido. Así es. En la filosofía de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, el principio de you watch my back, I watch yours. Tú me cuidas la espalda, yo cuido la tuya. Así como tú me cuidas a mí, Hanoi, la máscara, póntela bien, por favor. Ah, mira, va a salir el carro, la máscara, acuérdate de llevártela. Llegate a la casa, ven, vamos a desinfectar los zapatos, desde que llegue, quítate esa ropa, lávate las manos. ¿Te lavaste la mano? ¿Le vas a poner la mano a algo? ¿Te lavaste las manos? Jorge, los lentes, acuérdate que tienes que desinfectarlo. O sea, esa parte de tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Pero también esos mismos recordatorios, alarmas en el celular. Mira, pon una alarma en el celular que te acuerde tal cosa. Lo hacemos, por ejemplo, con pacientes que requieren hidratación. Ese paciente que ha tenido problemas de salud porque casi no toma agua, una de las cosas que le recomendamos cuando va a consulta, tanto con el médico como con el psicólogo, es si le pongo un recordatorio o una alarma en el celular, que te recuerde que debes tomar agua cada cierto tiempo. Y hay aplicaciones que también ayudan en esta parte. En este alarmas, aplicaciones, letreritos en la nevera, poner un letrero en la nevera, cuando vas a abrir la nevera, que diga, ¿te lavaste las manos? Un letrerito en el espejo, cuando te vas a cambiar, te lleva la mascarilla, lávate las manos. A la entrada de la casa, exactamente. Que a veces las alfombras tienen mensajes. Entonces se pueden buscar la manera de poner estos mensajes también en esos lugares. Así es. En el carro, lávate las manos si vas a tocar algo. El carro, yo puse en el mío un letrerito que dice desinféctame, porque tengo que recordar que cada cierto tiempo debo de desinfectar el carro para que no haya la posibilidad de entrar en contacto con el virus que estén alojados allí. Entonces, estos protocolos son bastante fáciles de ejecutar una vez se han aprendido, una vez establecido esa ruta sináptica de la que tú hablabas. Para nuestros amigos televidentes, la sinapsis es el proceso, es tanto un proceso como el espacio en que se produce la comunicación interneuronal. Las neuronas son las células del cerebro, ¿verdad? Entonces están conectadas por unas estructuras que se llaman axones y dendritas, donde se conecta un axón y una dendrita, que es como la cola de una célula. Ahí se produce la sinapsis, que es un intercambio eléctrico que se da. Eléctrico. ¿Ah? Químico eléctrico, exactamente, gracias por la corrección, Jorge, que se da ahí hay un espacio que se llama hendidura sináptica, donde se produce ese intercambio de información neuronal que se llama sinapsis. Cada vez que vamos a emitir una conducta, es una serie de neuronas que se interconectan. A eso llamamos ruta sináptica. Cuando vamos a emitir la conducta de lavarnos las manos,
Fíjese que siempre nosotros tenemos un protocolo de que nos levantamos, nos cepillamos, nos bañamos, o nos levantamos, nos bañamos, nos cepillamos, que agarramos el cepillo con la misma mano, nos enjabonamos con la misma mano. Eso es una ruta sináptica. Así es. Ya sea automático. Entonces, si hacemos eso, sería interesante que habláramos luego, en otro momento, del aspecto neurológico de estos protocolos conductuales, ¿no? Que es muy interesante y veo que lo dominas bastante bien. Sí, Entonces, y también sí. hay que tomar en cuenta la importancia de tocarlo porque, volviendo a retomarlo, sin ánimos de ser pesimistas, esta es una situación por la que estamos atravesando, pero que nos debe servir para futuras eventualidades. Es decir, no solamente pasamos ahora por una crisis y ya, sino que tenemos que tomar en cuenta. Yo leía un artículo en una página web que decía: una vez que acaba una guerra, los países, las naciones, no dejan de preparar a sus soldados, porque siempre existe la posibilidad de que en el futuro haya otra eventualidad. Entonces nosotros no podemos relajarnos por completo y tomar en cuenta el riesgo real que existe de que cualquier situación que pueda darse en el otro confín del mundo, pues nos afecte de manera directa, porque la globalización no solamente nos ha llegado de manera positiva y nos influye a través de lo que es la tecnología, sino que algo que es fabricado en otra parte del mundo viene hacia nosotros, y esto trae consigo bacterias, virus, un sinnúmero de consigo cosas. ideas, Exacto. ideas. Hemos visto casos, por ejemplo, de juegos que comienzan a propagarse. Aquel juego donde le pedían a un joven que saltara en medio de dos personas y ellos le daban una zancadilla para que cayera acotado a boca arriba. Eso fue un juego que se generó lejísimo de aquí. ¿Tú recuerdas el Open Gangnam Style? Sí, claro. Que Coreano. era un baile, eso era coreano. Sí. Bueno, pues eso llegó aquí. Entonces ya debemos de saber que así como una canción que hace alguien en Corea llega aquí y se convierte en un éxito, una enfermedad que se produce por ahí mismo puede llegar aquí también. Así de fácil. Entonces, eso me gusta mucho esa analogía que utilizaste de que, bueno, una vez termine la guerra, las naciones involucradas en tiempo de paz no dejan de preparar a sus soldados. Pero también hay otro elemento. Nosotros somos los responsables de que estos eventos asociados a la pandemia del coronavirus nos dejen devastados o nos dejen fortalecidos. Eso va a depender de lo que estamos haciendo y especialmente lo que hagamos a partir de ahora. Así. Si nos descuidamos, si bajamos las manos, esta pandemia va a llevarnos al colapso como sociedad, como familia y como individuo. O igual esto puede representar un aprendizaje invaluable para nosotros. Un aprendizaje que nos ponga en una posición mucho más alta como individuos, como familias y como sociedad de lo que estuvimos anteriormente. Las relaciones pueden salir de aquí fortalecidas. Podemos aprender habilidades que desconocíamos anteriormente, hacer cosas que eran impensables para nosotros. Así es. O simplemente podemos terminar disminuidos frente a esta situación. Entonces es importante la visión que cada persona asume con relación a la situación en la que nos encontramos. Sí, y yéndonos a esa misma parte de la responsabilidad del cuidado y de las acciones que tenemos Tenemos ver... 3 minutitos, Jorge. Sí. Me acaba de hacer señal el director. Continúa, Sí. por favor. Para dejar plasmado un punto de vista, Ajá. yo digo que ahora mismo el mundo es más pequeño. El mundo es más pequeño porque estamos El más mundo es una aldea. interconectados de todas las formas. Y es tan pequeño que ya se nos está quedando corto y estamos teniendo que ir a otros. Ya se está planificando exactamente. Justamente ayer estaba pensado el primer viaje comercial al espacio, y eso nos deja dicho que todos los retos, todas las situaciones que vengan a partir de ahora, sea en donde sea que se produzcan, van a tener una repercusión en nuestras vidas. Así es definitivamente. Ya la NASA, por ejemplo, hablaba de pretender hacer viajes a Marte para el 2030. Así es. Ya se están haciendo cuantiosas inversiones de exploración para ver si podemos realmente prosperar en otros mundos. Eso todavía falta mucho para que llegue, pero así mismo pensaba cuando Julio Verne escribe
20.000 leguas de viaje submarino. Nadie esperaba que iban a haber submarinos. El viaje al centro de la Tierra. El viaje al centro de la Tierra, exactamente. Entonces, sí, ciertamente es importante lo que estás diciendo. Y quiero resumir lo que hemos hablado, Jorge, en una serie de puntos para que pueda plasmarse en la mente de los amigos y amigas televidentes. Primero, a esta situación tenemos que sacarle un aprendizaje. De lo ya vivido, siéntese y reflexione, solo, en pareja, en familia, que hemos aprendido de lo que hemos vivido. Punto número 1, ¿verdad? Así es. Segundo, infórmese, manténgase informado, dé seguimiento a los boletines del Ministerio de Salud Pública, dé seguimiento a los individuos que dominan el tema y que pueden dar explicaciones válidas y bien sustentadas al respecto. Así es. Deje de ver, de dar seguimiento a esas páginas de fake news, de dar seguimiento a gente que no sabe del tema pero que habla del tema. Tercero, este es buen momento para empezar a cultivar hábitos saludables, personal y financieramente y socialmente hablando. La cultura del ahorro, la cultura de elevar cada día y mantener altos niveles de higiene. Entonces, ya en resumen completo, por lo menos de mi parte, sería que está dentro de nuestra responsabilidad ser los arquitectos e ingenieros de lo que es una nueva reconstrucción, tanto personal como social, para poder salir adelante, no solo en esta crisis, sino en todos los aspectos y en todas las circunstancias que se nos vienen. Definitivamente eso lo resume todo. El futuro entra en nuestras manos. Jorge, muchas gracias por venir. Tú tienes ya el compromiso. Ustedes van a ver a Jorge con nosotros aquí muchas veces. Vamos a seguir el tema más adelante. Amables amigos y amigas televidentes, el tiempo en televisión es sumamente recalcitrante, es un tirano, así que no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer, gracias por su sintonía y que el Señor les bendiga. Manténganse a salvo.